Bueno, muy bienvenidos a la clase que organizamos entre Yo Reparo y Zona Microelectrónica. Mi nombre es Álvaro Toledano, yo soy ingeniero electrónico y tengo un doctorado en fuentes conmutadas. Les saludo desde España y me dirijo a técnicos hispanoparlantes de uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Ahora mismo en España es aproximadamente las 2 menos 20 de la madrugada y ya es día 2 de diciembre, 1 de diciembre en los países latinoamericanos. Bueno, la clase de hoy es sobre chequeo de cargador. ¿Y qué es el chequeo de cargador? Bueno, miren muchachos, todos los equipos que tienen una batería y que cumplen con la normativa correspondiente, cuando enchufas el cargador, todos lo primero que hacen es verificar que el cargador sea correcto, esté dentro del rango de carga. Esto lo hace desde un patinete eléctrico hasta el iPhone 14 Pro Max de $5.000. Cualquier equipo lo primero que hace es verificar el cargador. Comprueba que está en rango y facilita la creación de la línea principal del dispositivo. Al final de la clase yo daré links sobre lo que voy a utilizar en toda esta clase. Bien, entonces vamos a ver cómo lo hacen los equipos más antiguos y los equipos más modernos, porque ¿qué nos entra a la mesa de trabajo a nosotros? No sabemos. Le puede entrar un equipo antiguo o un equipo que no esté muy desarrollado y lo único que utilice es un chequeo de cargador fuera del circuito de carga. Bien, para esto voy a utilizar un portátil más bien antiguo, en un Toshiba satélite. Fijaos que está en la página 45, ya digo que daré el link con los PDF correspondientes. Aquí tengo VIN Detector. Este es el circuito que utiliza el Toshiba satélite para detectar el cargador. Vamos a ver cómo lo hace. Primero, vemos la página 1, que es un equipo de año 2009. O sea, ya tiene unos añitos. Pero en nuestra mesa de trabajo entra cualquier cosa. Recientemente me entró un patinete eléctrico de fabricación de año 2020 que tenía este sistema de comprobación de carga. Fijaos cómo funciona. Este circuito es un AMD. Tiene un puente norte y un puente sur de la marca. Bien, entonces lo que está utilizando para detectar el cargador es un amplificador operacional como comparador. Este circuito lo que hace es comparar un voltaje con otro voltaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver este amplificador operacional por dentro para saber cómo se estructura y cómo funciona y cómo nosotros vamos a poder diagnosticar si funciona o no nuestro aparato, porque si este circuito está fallando, nosotros vamos a tener el conector conectado, sin embargo, no me va a generar la línea principal. Entonces, vamos a ver primero cómo es que funciona y luego cómo genera la línea principal un equipo de los más antiguos que lo que está haciendo es detectar el cargador. Bien, fijaos que es un LM393. Vamos a utilizar la hoja de datos de este circuito. Nosotros siempre vamos a utilizar, si podemos, la hoja de datos para hacer la reparación correspondiente. ¿Por qué? Porque el que más sabe del circuito no es un ingeniero, un astronauta, un youtuber de 20 años o una persona con 10.000 seguidores. El que más sabe del circuito es el fabricante del circuito. Y por eso nosotros vamos a utilizar el equipo, el datasheet de circuito. Esto es un LM393 y lo vamos a ver y os lo voy a pasar también, ¿de acuerdo? El LM393 tiene este aspecto físicamente y es un Dual Differential Comparator. Está comparando dos voltajes. Es capaz de comparar dos entradas y dar dos salidas diferentes. Lo que hace es que tiene una entrada que le pone el signo menos y una entrada que le pone el signo más. Vamos a mirar los pines de este circuito. Tenemos el pin 1, el 2, el 3, el 4 y el 8. Estos circuitos tienen también el pin 6 y el pin 5. Sin embargo, nosotros aquí solo tenemos 1, 2, 3, 4 y el 8. El 5 y el 6 también están en la placa, pero no lo representan en el esquema porque solo va a comparar dos voltajes. Bien, a la entrada que tiene el signo menos le denominamos entrada
inversora. Y a la entrada que tiene el signo más le llamamos entrada no inversora. Obviamente, a ver, dicen que tenemos que no comparte la pantalla. ¿No ve la pantalla? Sí, y está pantalla completa. Estimo que capaz que algún altado o algo de eso que ¿Tienen suele. ustedes algún problema? Bueno, Sí, sí, entonces, del lado de quien lo ve. nosotros tenemos el negativo es entrada inversora y el positivo, el signo más, es entrada no inversora. Es verdad que los ingenieros no son muy buenos para poner nombres, no son muy creativos, pero sí son muy buenos haciendo este tipo de cosas. Bien, el resultado de la comparación dará como finalidad que en el pin número 1 tendremos un positivo o un negativo, tendremos un 1 o tendremos un 0. Vamos a ver cómo lo hace el circuito por dentro para entenderlo. El circuito va a comparar voltaje. Fijaos cómo un transistor tiene mucha información, pero aquí tiene cómo funciona cada comparador. La entrada inversora se compara con la no inversora. Aquí lo que está haciendo es sus cálculos matemáticos y como salida tenemos un transistor NPN de colector abierto. Sabemos que tenemos emisor, base y colector. Esta salida es un colector abierto. Bien, de tal manera que si la entrada inversora, esta de aquí, es mayor que la no inversora, entonces, como resultado, este transistor no iría a tierra, nos marcaría un cero. Y en el caso contrario, se quedaría abierto a la espera de un voltaje, un input externo. Hay otros que son comparadores que tienden a ir al voltaje de entrada. Este en concreto nos deja una salida condenador abierto a la espera de un voltaje. Vamos a verlo en el esquema. En este esquema nosotros podemos ver cómo él está utilizando un voltaje que es fijo y estable, que son 3.3 voltios. Vamos a estudiar de dónde viene para que todo el mundo lo pueda entender sin problema. Yo sé que aquí hay unos muchachos que son muy buenos en electrónica y hay otros que están empezando. Yo me tengo que dirigir a todos, ¿verdad? Fijaos, RTC, VREF, que aquí pone que son 3.3 voltios, vamos a ver de dónde viene. Y nos fijamos que viene aquí, RTC, VREF, viene de este circuito PU2, que es un G920, que no es otra cosa que un LDO. Tiene un voltaje de entrada y sale un voltaje de salida. Entonces, fijaos cómo lo hace. El voltaje de entrada este es el voltaje que nos viene de nuestro cargador. Vamos a comprobar. El voltaje del cargador es este. Aquí se enchufa este PJP1, nuestro conector de carga. Viene por aquí, tiene un fusible. Aquí te llamamos, esto es la etapa de filtrado y llega a, una vez filtrado el equipo, VIN. Si aquí veis 19 voltios, aquí también va a haber 19 voltios. Bien, este voltaje de entrada, nosotros estamos comprobando si está funcionando nuestro equipo. Y lo aplica aquí. VIN pasa por este diodo. Un diodo tiene una pequeña pérdida de tensión. Luego pasa por esta resistencia. Un MOSFET de canal P. No importa que funcione o no ahora mismo, porque pasa a través del diodo interno que tiene. ¿Verdad? Y llegamos por aquí. Una resistencia y en la entrada tenemos un voltaje de entrada. Independientemente de cuánto sea, esto se puede calcular. Por esto te va. Si vamos a utilizar tanto batería como cargador, aquí voy a tener un voltaje y tengo un rango de entrada y sea cual sea, vamos a suponer 7, 8, 5, da igual, sea cual sea el voltaje, automáticamente me va a convertir en 3.3 voltios. ¿De acuerdo? Como me va a convertir en 3.3 voltios, este LDO es un voltaje estable, independientemente del voltaje de entrada, la salida es 3.3. Esto es lo que es un LDO. Bien, entonces sabemos que el LDO 3.3 se aplica aquí. Estos 3.3 voltios llegan a través de esta resistencia de 10 kilos y pasa por este condensador, lo que hará un circuito, un pequeño retraso, que esto no nos atañe ahora, no nos importa mucho, y aquí aproximadamente tendremos una pequeña pérdida, y aquí hará más o menos, pues unos 3,29, por ahí. Ha perdido muy poco, porque una resistencia se opone al paso de la corriente, no del voltaje. ¿Por qué tiene una pequeña pérdida de voltaje? Sabemos que V es igual a R por I.
el voltaje que hay aquí, si la resistencia es una constante y sé que baja la intensidad, obligatoriamente el voltaje se va a ver afectado, aunque sea muy poco. ¿De acuerdo? Muy poco, pero 3.29 si habrá, no habrá 3.3. Cuando estamos estudiando, yo les admito a ustedes que digan, aquí hay 3,3 voltios, prácticamente lo mismo que aquí, porque 3,2996 y 3.3 es lo mismo. Bien, entonces, aquí hay aproximadamente 3.20 y tantos voltios, 3.29 por ahí, y va a comparar con el voltaje de entrada. El voltaje de entrada vamos a suponer que es un cargador de 19 voltios aproximadamente. Alguno de aquí me va a echar una mano y me va a calcular, si es que sabe, seguro que sí, un divisor de tensión de 84,5 kilos y 20 kilos. Para los que no estén muy puestos en electrónica, cuando yo tengo dos resistencias en serie y una de ellas va a tierra, aquí se produce una caída de tensión. Esa caída de tensión es calculable muy, muy sencillo con una fórmula matemática, y además hay aplicaciones de Android que tienen el divisor de tensión muy sencillo. ¿Alguien me ayuda a ver? ¿Alguien me ayuda a hacer el divisor de tensión? ¿Alguien puede escribirlo? 19 voltios, 85 y 20. Lo hago para que participen, si no se aburren mucho. Aquí hay dos mensajes nuevos y me dice que son 3,63 voltios, dice mi amigo José Ucano correctamente. 3,6 voltios, 63, pasa por una resistencia de 22 kilos, algo perderá, vamos a suponer que son 3,61, todo esto son valores aproximados. Ahora estoy comparando 3,3 voltios en la entrada inversora, la que está en negativo, y es menor que 3,63 voltios. Por lo tanto, el NPN que hay aquí dentro, el colector, se queda abierto. Se queda abierto y ahora la diferencia que se quede cerrado es que al cerrarlo lo pondría a tierra y pondría aquí 0. Al quedarse abierto está esperando un voltaje externo. ¿Quién es el voltaje externo? Estos 3,6 voltios pasan por una resistencia de 1 mega. 1 mega es 1.000.000 de ohmios y va a tener una caída de tensión interesante. Se va a poner aproximadamente 3,4, 3,5, 3,6. Eso depende del voltaje exacto que hay aquí. Y que estas resistencias son de un 1%, o sea, de 1.000.000 de ohmios más menos 1%. No es totalmente exacto. Entonces, más o menos, aquí me va a quedar un voltaje, voy a perder 0,3, 0,4, se me va a quedar aquí un voltaje de 3,2 voltios. Bien, porque este colector está bien. Esto va a hacer que la línea PACIN, que vamos a ir a la página 47, sea positiva, sea un 1 y sean 3,2 voltios. Vamos a mirar la página 47 para ver qué ocurre en ese momento. En la página 47 vemos que PACIN ataca la puerta de este MOSFET de canal N que tiene la fuente a tierra y hace que esta tierra se una con el drenador, creándome aquí un divisor de tensión. Entonces, ahora tengo el voltaje de entrada aquí, un MOSFET de canal P, pasa por aquí y me encuentro un MOSFET de canal P que tiene el diodo en contra de la corriente, en contra del sentido de la corriente. Pero ahora, al crear un divisor de tensión, gracias a que PACIN es 3 voltios y pico, me encuentro que aquí tengo un voltaje menor, lo podemos calcular. El muchacho que me ayudó antes, si tengo un voltaje de 19 voltios, una resistencia de 200 kilos y otra de 150, ¿cuánto es el voltaje que tengo aquí? $8,14 me dice mi amigo José. Entonces, un MOSFET de canal P que tiene 19 voltios y 8 puntos y pico, este MOSFET se polariza y VIN pasa a través de estos MOSFET de conmutación y me genera la línea principal. Ya tengo línea principal en el equipo. Bien, vamos a comprobar que efectivamente este equipo hace un chequeo de cargador cuando se conecta. Vamos a suponer que el cargador que he puesto ahora es un cargador que no es correcto. Voy a poner un cargador de 15 voltios. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer el mismo cálculo. Independientemente de que tenga 15 voltios o 18 o 19, en este circuito voy a tener 3,3 voltios. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que no tengo 19 aquí. Esto ya no es correcto. Yo me he equivocado de cargador, o el cargador se ha roto, o mi hijo lo ha cogido y lo ha estropeado, o lo que sea.
Y ahora ya no son 19 voltios y son 15 voltios. Vamos a hacer el cálculo ahora, 15 voltios, 84,5 kilos y 20 kilos. A ver qué voltaje nos ha caído aquí. 2,87 dice Frank, dice Orlando. Eso significa que aquí va a haber aproximadamente 2,85 por la caída que va a tener esta resistencia. Ahora, al contrario que antes, resulta que la entrada inversora, la que tenemos aquí con el signo menos, 3,3 voltios, ahora es mayor que 2,87. Como consecuencia de esto, nuestro circuito en sus cálculos me va a poner este drenado, perdón, este colector que estaba antes abierto, me lo va a unir con el emisor. Va a tener una corriente en la base, esta base va a fluir hacia tierra y me va a poner emisor y colector juntos. Y esta tierra va a subir la salida. Por lo tanto, al tener un voltaje de 15 voltios, me encuentro que a la salida de este equipo tengo una línea de 0 voltios. Al tener 0 voltios en la salida, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a ocurrir que en la página 47 me encuentro que tengo un PACIN de 0 y el PQ19, que sigue siendo un MOSFET de canal N, con la fuente a tierra, me la encuentro a 0. Un MOSFET de canal N jamás va a polarizar si tiene el mismo voltaje en la fuente que en la puerta. Por lo tanto, este MOSFET no va a polarizar y el voltaje de aquí va a ser 19 voltios y aproximadamente 19 voltios en las puertas. Por lo tanto, aquí va a tener 18 y pico. Aquí no voy a tener voltaje, porque este MOSFET no va a polarizarse porque el cargador de 15 voltios no permite que el equipo encienda. ¿Cómo lo ha hecho el fabricante de este equipo? Muy sencillo, ha utilizado un comparador aquí. Bien. Para todo el que quiera saber para qué sirve esto, muchas veces la gente se confunde y piensa que a lo mejor esto es un divisor de tensión, esto realmente es un diodo Zener y esto es una resistencia de carga. Lo que está haciendo es proteger de que no me paso de voltaje. ¿De acuerdo? Para nunca llegar al circuito con más de 4,3 voltios. Esto lo explicaré yo en una clase más al futuro. Bien, de este tipo de circuitería son bastante sencillas. ¿Cómo se calculan los kilos con voltaje? No te entiendo, David. Bueno, entonces, hemos visto que si yo tengo un voltaje que es menor en la entrada no inversora, como resultado aquí me pone un 0, me pone tierra. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el equipo está detectando el cargador y me va a dejar que funcione o no funcione el equipo si el cargador es bueno. Averías comunes de este tipo de cosas son que, aunque tenga un voltaje correcto, aquí tenga 3,6 voltios y aquí 3,3, debería tener aquí un colector abierto. Sin embargo, este circuito se estropeó, está a tierra. Entonces, esta avería es muy común, el comparador se ha estropeado. Bien, de esto ya entra poquita cosa y es relativamente sencillo. ¿Qué hay que dominar para entender esto? Para entender esto, tenemos que dominar, uno, lo que es un divisor de tensión. Dos, tenemos que saber lo que es un circuito LDO para que veamos por qué se generan 3,3 voltios. Tres, tenemos que saber cómo funciona un MOSFET, tanto de canal N como de canal P. Y cuatro, tenemos que entender los amplificadores operacionales. Amplificaciones operacionales. Como comparadores. No estamos... Aquí dice que qué pasa si tiene más de 20 voltios. Bueno, si tiene más de 20 voltios, el equipo aquí me va a proteger con el CEN. ¿De acuerdo? También están los disipadores Smith, profe. Sí, sí, claro. Hay muchas cosas, pero esto es una clase para gente que está empezando. Bueno, entonces, como se queda el cargador de fuera del circuito de carga, yo voy a dar por terminado esta parte. Y ahora vamos a pasar a una parte en que el equipo funciona
generando el voltaje principal con la comparación del cargador dentro del circuito de carga. Para hacer esto, yo he elegido para una práctica este Sony. ¿Bien? Pero vamos a trabajar algo más sencillito primero y luego en la práctica algo un poquito más difícil. Bien, vamos a utilizar un equipo relativamente no es demasiado antiguo, 2013, ya tiene procesador integrado con el PCH y esto debería andar aproximadamente por la página 50. Bien, este circuito le entra el voltaje, aquí lo podemos ver, la página 51, ya recuerden que les voy a dar todos estos esquemas y todas estas cositas, ¿vale? Y para que veáis, esto es lo que hemos visto y ahora nos metemos a los equipos más modernos. Bien, entonces, en un equipo más moderno, Luis, la carga rápida lo hace a través del PMIC y probablemente con tipo C, que tiene un protocolo que se llama Power Delivery. Bueno, metemos el voltaje aquí, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, esto es un Lenovo, tiene 20 voltios, y pasa por la etapa de filtrado, son filtros de emisiones electromagnéticas o cualquier tipo de voltaje de corriente alterna, y mete aquí 20 voltios. Estos 20 voltios ahora vamos a intentar que se genere el voltaje principal. El voltaje principal, intentamos convertir estos 20 voltios en el voltaje principal del equipo. Y para eso debemos hacer que estos dos MOSFET conduzcan. Bien, un MOSFET de canal P conduce si el voltaje en la puerta, esta es la puerta, es menor que el voltaje en la fuente, esta es la fuente. Así que es muy probable que este equipo necesite que haya un divisor de tensión. Efectivamente, aquí tenemos un divisor de tensión que se creará cuando este MOSFET conduzca, muy parecido al equipo que hemos visto antes. De hecho, tiene la misma línea PAC-in. Pero ahora PAC-in es generada gracias al trabajo de este circuito, el BQ24737. En la hoja de datos del BQ24737 no la tengo, pero tengo uno que es compatible, exactamente el mismo, que es el BQ24706. Vemos aquí cómo el circuito este tiene los mismos pines. Comprobar. Por ejemplo, tenemos que Regen es el pin 16, Regen es el pin 16, ACOK el pin 5 y ACT el pin 7. El pin 5 y el 6. ¿De acuerdo? Este es compatible. Venimos y vemos que tiene una aplicación típica. Esto sirve porque a lo mejor tengo un circuito, un esquema, o sea, tengo un equipo en mi taller que no tiene el esquemático. Gracias a que el fabricante te explica cómo se funciona, te dice aquí que tengo dos MOSFET de canal P, te dice los condensadores que tiene, divisor de tensión normalmente. ¿Bien? Entonces, este equipo nos vamos a venir a cómo trabaja aquí, en Functional Block Diagram. Y para eso voy a necesitar vuestra cordial ayuda. Tenemos VCC, que es el pin número 20. Vamos a ver quién es el pin número 20 aquí. El pin número 20 tenemos aquí P2. ¿Quién es P2? P2 es el voltaje de entrada cuando pasa a través del diodo de este MOSFET. Aproximadamente, aunque tenga una pequeña pérdida, aproximadamente 20 voltios. Luego tengo una resistencia de 10 ohmios y un condensador de 1 microfaradio. Esto es un filtro de paso bajo, un low pass filter. Esto para evitar ruido y para evitar un bombazo de corriente. Y esto alimenta este equipo. Así que esto aproximadamente van a ser 20 voltios. Serán 19 y pico. Aproximado 20 voltios. Bien, entonces, fijaos los hojas de datos estas. Me dice que lo estoy comparando con 3.75. Por lo que hemos visto ahora, podemos ver lo siguiente. Que yo tengo aquí 20 voltios. La entrada inversora son 20 voltios. 20 voltios es mayor que 3,75. Esto me entrega aquí a la salida un más o un menos. Alguien me conteste. ¿Me entrega un 0 o me entrega un 1?
Un 0 dice Orlando, Tony, David dice un 1, un 0 dice Xtronic. Bueno, aquí hay diversidad de opiniones, ¿de acuerdo? Bien, esto es álgebra booleana y esto es matemática, esto no admite discusión. Aquí lo que entrega es un 0. Cuando el voltaje de la entrada inversora es mayor que la de no inversora, pues resulta que lo que entrega es un 0. ¿De acuerdo? Ese colector que estaba abierto va a tierra. Bien, entonces, ahora este simbolito de entrada es una negación y si era un 0 se convierte en un 1 aquí. Ahora vamos a ver ACDT. ACDT se está comparando con 0.6. Vamos a ir al voltaje este y que alguien me haga la detección de cargador. Voltaje de entrada, aproximadamente 20 voltios, con 390 kilos y 59 kilos. ¿Quién me hace ese cálculo? ¿Nadie me hace el cálculo? 2.62 dice Frank. Bien, 2.62. Este es el voltaje que hay en el pin número 6, ACDT. Así que en la hoja de datos podemos ver lo siguiente, que tengo 2.62. Ahora, la entrada inversora tiene 0.6 voltios y es menor que 2.62. ¿Qué me entrega aquí? ¿Un 0 o un 1? Bien, ahora todo el mundo ha respondido perfectamente. Entonces tenemos aquí un 1. Un 1 y un 1 de aquí, recuerden, era un 0, pero se transformó en un 1 por este circulito. Esto es una compuerta lógica AND. Es una compuerta lógica que si yo tengo dos entradas en estado 1, en estado alto, la salida va a ser un 1. Si tuviera cualquiera de estas dos entradas con un 0, la salida sería un 0. Así que esto significa que tengo aquí un 1. Bien, un 1 lo que hace es que me activa la señal enable en RegN. Esto de aquí. Bien, entonces, fíjense, en RegN lo puedo ver en el pin 16, que es un LDO en RegN, me va a activar el LDO. Entonces, fijaos, si me vengo un poco a la descripción del equipo de los pines, me dice que RegN es Linear Regulator Output y la salida es de 6 voltios, que se suministran desde VCC. El LDO está activo cuando el voltaje de ACDT está por encima de 0.6 y VCC está por encima de undervoltaje lockout, del cierre de bajo voltaje. Esto físicamente en inglés se escribe así, pero matemáticamente se escribe así. Bien, esto es álgebra booleana, esto no falla. Y daremos una práctica sobre esto para que lo vean de una manera fácil, correcta y sencilla. Bien, por lo tanto, obviamente, en este esquema, como tengo una alimentación de 20 voltios y una detección de cargador de 2.62, automáticamente tengo que generar RegN. RegN va a llamarse BQ24737VDD y sabemos que son 6 voltios. Estos 6 voltios, este equipo los va a aplicar aquí. ¿De acuerdo? Estos 6 voltios los va a aplicar aquí. Bien, entonces, estos 6 voltios, en principio, vamos a ver lo que hace. Vamos a ver aquí. Estos 6 voltios vienen por aquí, hacen este divisor de tensión, porque esta distancia va a tierra, y me queda aquí un voltaje. Vamos a hacer un cálculo de ese voltaje. ¿De acuerdo? Que alguien me lo vea. El voltaje este va a ser 6 voltios, 10 kilos y 12 kilos. ¿Quién me dice cuánto es ese voltaje? 3.27 aproximadamente. Bien. Luego veremos cómo funciona esto, ¿vale? Lo veremos dentro de un poco. Entonces, estos 3.27 me los aplica aquí. Me los aplica aquí y ataca la puerta de un MOSFET de canal N que tiene su fuente a tierra. Por lo tanto, este MOSFET se polariza y esta tierra sube al drenador.
Al hacer esto, automáticamente genero este divisor de tensión. Vamos a calcularlo. 20 voltios, 200 kilos y 68 kilos. ¿Cuál es el voltaje que vamos a tener aquí? Aquí. 2,45 no puede ser. 5,07 dice 6. Bien. 5,07 voltios es el voltaje que va a haber en estas puertas. Estos voltajes hacen que sea un voltaje menor en la puerta que en la fuente. Por lo tanto, este MOSFET polariza. Vamos a ver realmente por qué estos MOSFET van a polarizar. Vamos a aprovechar para dar una pequeña introducción a los MOSFET. ¿De acuerdo? Una pequeñísima, muy pequeña. ¿De acuerdo? Yo sé que... Bueno, aquí tenemos el AO4407, que como podéis ver es este MOSFET de aquí. Y nos fijamos, este MOSFET nos dice que es un MOSFET de 30 voltios de canal P. Y me dice que cuando está activo, la resistencia que hay entre drenador y fuente, cuando está activo, es menor de 13 miliohmios. Esto es una resistencia muy pequeña. Entre fuente y drenador hay prácticamente 0 ohmios, prácticamente un K. Bien, y aquí nos dice cómo es físicamente. Tenemos los 3 primeros pines, porque empezamos a contar por el que tiene el agujerito. Los 3 primeros pines es la fuente, source en inglés. La G es la puerta, el pin número 4, y 5, 6, 7 y 8 es el drenador. Bien, cuando tengo esto activo, esto quiere decir que entre fuente y drenador hay prácticamente 0 ohms. Y para eso tengo que tener un voltaje menor en la puerta que en la fuente. Bien, vamos a ver cuánto menor, porque también me lo dice el equipo. Este circuito me da mucha información y entre la información que me da es esta, las características térmicas y las eléctricas. Este equipo me dice on region carácter de la región, cuando está encendida, cómo funciona. Aquí tengo la intensidad que es capaz de pasar a través del MOSFET y el voltaje que necesito. Y me dice que a partir de 3,5 voltios de diferencia entre puerta y fuente, menos 3,5, ya es capaz de entregarme estos amperajes. Y a partir de estos voltajes de diferencia, ya me entrega todos estos amperios. Entonces, fijaos, yo tengo una diferencia de, aquí tengo 20 voltios y aquí tengo 5. Todos estos son valores aproximados. Porque aquí nuestros amigos Edison han dicho 5,07. Pero bueno, está aproximado. Aproximadamente yo tengo 20 menos 15, tengo 15 voltios de diferencia entre puerta y fuente. De tal manera que este circuito está aquí conduciendo lo máximo posible. Está totalmente polarizado. Eso quiere decir que este MOSFET, cuando yo tengo esos 5 voltios aquí, en la puerta, me deben estar pasando todo el voltaje. Cada uno de los electrones me pasa por aquí. Igual en este MOSFET que tiene el diodo en contra. Así que genera VIN, convierte en B+. Bien, pero sin embargo, había aquí otra cosa que ver. Porque hemos dicho que chequea el cargador. O sea, que tengo que tener que el cargador sea correcto. Este circuito además tiene un pin que se llama ACOK. ¿De acuerdo? ACOK. Vemos la hoja de datos, esto ya lo quitamos, y la hoja de datos vemos que ACOK es esto de aquí. Vamos a ver qué más hace este equipo. Del mismo ACDT que hemos calculado antes, recuerden, era 2,62, calculó el colega. 2,62. Aquí nos pregunta David que por qué se chocan esos MOSFET. No, esos MOSFET no se chocan. Esos MOSFET lo que hacen es conmutan entre batería y cargador, para que el voltaje de batería y el del cargador nunca se encuentren. No están chocando. Bueno, 2,62 aplico a 2,4. ¿De acuerdo? Vamos a comparar esos voltajes. Ahora mismo, 2,4 voltios es el voltaje que estoy yo viendo que no sea superior. O sea, que no sea inferior a 2,4. Ahora lo comparo con 2,62. ¿Cuál es el resultado de esta salida? ¿Un 0 o un 1? Daniel, has cometido un error, ¿vale?
Te lo explico de nuevo, vamos a hacerlo fugaz, ¿vale? La compuerta, perdón, la entrada inversora es 2.4 y la no inversora es 2.62. Por lo tanto, 2.62 en la compuerta, no, perdón, en la entrada no inversora es mayor que la inversora. Por lo tanto, es un 1. Bien. Bien, este circuito lo que hace entonces, ahora dice que hace good, aquí es un 1. Y luego compara con VCC SRN. VCC SRN es la comparación de SRN más 245 y VCC. VCC, recuerden, son 20 voltios. ¿Y quién es SRN? SRN lo podemos ver en la hoja de datos, pero también aquí. SRN es el voltaje que sensa la batería. ¿De acuerdo? Esta batería de aquí la está sensando a través del SRN. Bien, en principio, ven, por aquí sigue, SRN. En principio, si no tengo batería, la batería tiene que ir 0 voltios porque no la tengo puesta. Y si tengo batería, esta batería es de 10.8 voltios. Quédense con esa cifra, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo me vengo a la hoja de datos. Vamos a suponer que no tengo batería. No tengo batería y estoy haciendo una comparación de 20 voltios con SRN más 245. Como no tengo batería, SRN es 0 más 245 milivoltios es 0.245. ¿Qué me da? ¿Un 0 o un 1? Un 1. Muy bien. Aquí veo que hay muchos alumnos míos ya. O sea, ¿saben? Bien, vamos a suponer que la batería la tengo puesta y es de 10.8. ¿De acuerdo? Es de 10.8, le sumo 245, se me pone en 11 voltios. Así que 20 voltios sigue siendo mayor que 11. Por lo tanto, tengo un 1, ¿verdad? Aquí tengo un 1. Así que, sea como sea, el equipo lo que tiene es un 1. Me vengo a mi compuerta lógica AND, esto hay que estudiarlo, y tengo aquí un 1 y un 1, lo que significa que la salida es un 1. Esto viene aquí, tengo un pequeño retraso, no yo tengo un pequeño retraso, tengo un pequeño retraso en el circuito, y ataca la puerta de este MOSFET de empobrecimiento, un MOSFET de canal N, y tengo la fuente a tierra y aquí tengo un voltaje positivo. Por lo tanto, este drenador de un MOSFET, ¿verdad? Este MOSFET lo que hace es que tiene el drenador, si todo esto es correcto, lo tiene unido a tierra. ¿De acuerdo? Vamos a compararlo. Efectivamente, Michael, si con que haya un solo cero en la entrada, ya te integra todo. Bueno, entonces, fijaos, aquí tengo AC OK es un 0. Ese MOSFET interno se ha puesto a tierra y lo llamo ACPRN. ¿De acuerdo? Así que nos venimos aquí. ACPRN es 0. Por lo tanto, estos 6 voltios hacen mi divisor de tensión normal y PACIN es 3.2 y mi equipo funciona. Vamos a simular una avería. ¿De acuerdo? Vamos a simular una avería. Tengo este MOSFET PQ303 estropeado. Lo tengo roto. Bien. Durante un instante de tiempo, estos 20 voltios pueden pasar porque este MOSFET está cruzado y me pasan aquí, a la línea de batería. Estos 20 voltios están en la línea de batería. Todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Hemos causado una avería. O esta es la avería que tengo en mi equipo. Esta es la avería que tengo en mi equipo. Entonces, estos 20 voltios vienen por aquí. Vamos a darle una pasadita. Me llegan aquí y en SRN ahora tengo los 20 voltios. Esta es mi avería, la que tengo en la mesa. Estoy simulando. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ahora tengo el siguiente problema. En la hoja de datos veo que voy a comparar VCC, que son los 20 voltios, VCC, que son 20 voltios, los comparo con SRN, que son 20 voltios,
pero le sumo 245 milivoltios. Esto me da un poco más de 20 voltios. Por lo tanto, en esta comparación me entrega un 0. Bien, me entrega un 0. ¿Qué ocurre ahora? Ahora lo que ocurre es que tengo en esta compuerta lógica AND un 1, el cargador es bueno, pero tengo una avería, SRN 0. Así que aquí me entrega un 0. Al entregarme un 0, este equipo me deja el drenador abierto. Este MOSFET ya no se cierra. Bien, entonces fíjense. ¿Ahora qué ocurre? Se queda abierto. Aquí dice, Horacio dice, hace OK está negado. No, amigo, hace OK ahora está abierto. Venimos aquí y me encuentro que hace OK ahora es un MOSFET de drenador abierto. Está a la espera de un voltaje externo. Vamos a ver quién es ese voltaje externo. Nos ponemos aquí. Este drenador se quedó abierto. Ya no está a 0, está abierto. Estos 6 voltios ya fluyen por aquí y atacan la puerta de este MOSFET PQ998. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, esta tierra sube aquí, poniéndome PACIN en 0. ¿Qué ocurre si me pone PACIN en 0? Si me pone PACIN en 0, llego aquí llego a PACIN, le pone un 0. Esto hace que este MOSFET no conduzca. Este MOSFET ya no conduce y por lo tanto esto ya no es un divisor de tensión porque esta resistencia no está a tierra. Al no estar a tierra tengo el mismo voltaje en la puerta que en la fuente. Por lo tanto, este MOSFET ya no se polariza. Al tener aquí aproximadamente 20 voltios y aquí también, estos MOSFET no conducen. Al no conducir, VIN ya no se convierte en B+. Entonces, el equipo ha chequeado el cargador de varias maneras. Ha visto que tengo el voltaje de alimentación. Ha utilizado un detector de cargador con un divisor de tensión. Ha generado un voltaje. Y este voltaje se lo ha aplicado a una línea que le dice si el cargador está bien o no, o si la batería está bien o no. Entonces este equipo me ha chequeado el cargador dentro del circuito de carga. No está cargando la batería, está solamente comprobando el cargador. El equipo lo que ha hecho es utilizar este álgebra booleana para decir si el cargador que tenemos es correcto o no es correcto y además si tenemos o no una avería aquí en SRN. Hay circuitos que todavía son más modernos, que también te miren si tengo un OVP, tengo una Over Voltage Protection. Si nos fijamos aquí en hace OK, en la descripción, en los pines, en inglés, si usted se quiere dedicar a reparar un poco de inglés, debe saber, y vemos que dice hace Adapter Detect Open Drain Output. Tengo un detector de todo de corriente de drenador abierto. Dice, is pulled low, estará empujado hacia abajo, a tierra, por un MOSFET interno, cuando el voltaje de ACDT esté por encima de 2.4 y el voltaje en VCC pin, en el pin de voltaje de alimentación, esté por encima de under voltaje lockout, del cierre de bajo voltaje. Este equipo tiene un cierre de bajo voltaje como protección de bajo voltaje. Y el voltaje de VCC, y esto es muy importante, y el voltaje de VCC esté 245 milivoltios por encima del voltaje en SRN. Bien, esto que hemos dicho aquí, matemáticamente, se expresa así. Tengo que tener un voltaje por encima de 2.4, tengo que tener un voltaje VCC por encima de 3.75 y tengo que tener un VCC SRN menor que el VCC. Con todo esto, tendré esto empujado a tierra. Es lo que nos ha dicho en inglés, pero matemático. Bien, entonces, vamos a ver el equipo que nos atañe ahora, que vamos a verlo en una práctica. ¿De acuerdo? Este lo voy a cerrar ya, este lo voy a cerrar ya,
Y el que vamos a ver, esto también, el que vamos a ver es este circuito. Este circuito es un BQ24735. Este circuito físicamente es un equipo que tengo que vamos a hacer unas mediciones entre todos. ¿De acuerdo? Vamos primero a estudiarlo físicamente en el esquema y luego lo veremos en la práctica de la placa real. El 24735 es este circuito. Este circuito ahora funciona con MOSFET de canal N. Estos MOSFET de la entrada son MOSFET de canal N. Un MOSFET de canal N necesita un voltaje mayor en la puerta que en la fuente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo este circuito los va a generar. Lo primero que hace este circuito lo vamos a ver en la aplicación típica del equipo. Aquí funciona el block diagram. Funciona prácticamente igual. Este circuito compara los 20 voltios con 3,75. Aquí me va a entregar un 0. Ahora tengo una detección de cargador. Me va a entregar un 1. Esto aquí va a cambiar de 1 y 1. Me va a poner 6 voltios en RegN. Funciona igual que el otro. Y ahora tengo una protección OVP contra 3,15. O sea, no quiero que el voltaje sea superior a un voltaje determinado. Y esto me va a entregar a mí un 0, luego lo va a cambiar a un 1, lo va a comparar con 2,4 como hacía el anterior, y estas dos entradas me entregan a CGUT. Aquí ahora tengo un elemento nuevo, que es una protección de sobrevoltaje. Bien, ¿ahora qué ocurre? También compara con SRN. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1, tendré aquí un 1. Y aquí tienen una compuerta lógica. Este 1 ahora lo transforma en 0. Y el equipo lo que hace es que levanta el drenador. Ahora, el equipo anterior era, cuando estaba funcionando normalmente, estaba en 0. Este equipo está en 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué significa esto. Este circuito aquí, VCC pin 20, está alimentado por VIN. VIN es este voltaje, VIN. Vamos a verlo para los que sean incrédulos. Voltaje de entrada por el conector de carga. Esta pared filtrado, VIN. Si tengo 20 voltios o 19, ahí tengo 19 o 20 voltios. Igual. Estos 20 voltios los pongo aquí y los aplico aquí. Este VIN pasa por este diodo OR, que discrimina entre batería y cargador. Ahora mismo estamos con cargador. Viene por aquí, resistencia de 10 ohmios, condensador de 1 microfaradio, filtro de paso bajo para alimentar el circuito. Luego tengo una detección de cargador en el pin número 6. VIN de nuevo, una resistencia de 422 kilos y de 65. Que alguien me lo calcule. Nadie me lo calcula. Son casi 400. Tengo aquí 19 voltios, una resistencia de 422 y otra de 66,5. ¿Nadie lo quiere calcular? 2,58 me dice Sotroni, Camilo. 2,59, bueno, más o menos, ¿no? Aquí tengo menos de 2,6. Bien, entonces tengo 2,6 voltios aquí, lo cual me va a hacer que genere automáticamente enable RegN en el pin 16. El pin 16 es RegN y aquí voy a tener 6 voltios. ¿De acuerdo? Bien, si SRN, fíjense, SR1, CS-ON, CS-ON1 es este. Aquí tengo el voltaje de la batería. En la práctica no vamos a tener batería. CS-ON1 entra aquí y vea a ver SRN. Fíjense, SRN ahora él lo compara con SRN más 275 frente a VCC. O sea, tengo 20 voltios y SRN deberá estar a 0 y pico. No llegará a 1 voltio SRN. Con que llegue menos de 19, ya esto me va a entregar un 1. Bien, entonces fíjense.
Esto es una clase al menos intermedia, ¿eh? Ya asumimos que todos son técnicos. Bien, entonces fíjense, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1. Esto me entrega un 1 y ahora este 1 se convierte en un 0. Este 0 ataca la puerta de este MOSFET y me deja el drenador abierto. Veamos el drenador abierto en ACOK. Este equipo lo que va a hacer es que en ACOK, que es el pin número 5, le entregan 3 voltios. Estos 3 voltios, como tengo el drenador abierto, le dicen al circuito que tengo un cargador correcto. Si tuviera algo mal, este MOSFET interno iría a tierra anulándome estos 3 voltios, de tal manera que ACIN no sería correcto. Pero esto es para generar una ACOK. ¿Me conduce la puerta? ¿Me conduce estos MOSFET? No, estos MOSFET aún no están conduciendo. Para conducir estos MOSFET vamos a utilizar el pin 4 de las puertas. El pin 4 de las puertas lo vamos a seguir y vienen por aquí. Para que no esté familiarizado con un esquema, estos puntitos que hay aquí rosas significa que estas líneas son la misma. Por ejemplo, aquí no hay un puntito, esta línea está cruzándola, pero no pertenece a la misma línea. Esto por si alguno no es un técnico que conozca bien los planos. Bien, entonces esta línea viene por aquí y me alimenta el pin 4 de este circuito, AC Driver. Fíjense, AC Driver, vamos a ver quién es en el datasheet, la hoja de datos es fundamental. AC Driver, pin número 4, y me dice AC Driver Charge Pump, una bomba CMSRC más 6. Ahora vamos a ver. Aquí tengo un selector lógico. Este selector lógico, sus salidas son conducir la batería o conducir el cargador. Nosotros no ponemos la batería. Así que el selector lógico solamente tiene una opción, utilizar el cargador. La batería no la tengo. Bien, entonces, fijaos, me dice que la salida AC Driver, vamos a leerla en la descripción. En la descripción me dice AC Driver, dice Charge Pump Output, una bomba de carga para conducir ambos MOSFET de canal N, AC FET, a los MOSFET del cargador, los ha llamado AC FET, a estos dos. ¿De acuerdo? AC FET. Y vamos a seguir leyendo. And reverse blocking, y bloquear la vuelta, el reverso del MOSFET RB, el MOSFET de la batería. Dice AC Driver, ACDRV, perdón, voltaje es 6 voltios por encima de CMSRC. Cuando el voltaje en ACDT está entre 2.4 y 3.15, el voltaje de VCC está por encima de undervoltaje lockout, el cierre de bajo voltaje, y el voltaje de VCC está por encima de 275 milivoltios de SRE. Bien, entonces fíjate, este me está diciendo que él va a meter 6 voltios más, en la puerta va a meter 6 voltios más que el voltaje en CMSRC. O sea, si yo tengo aquí 20 voltios, CMSRC no puede pasar por aquí, serán 0 voltios. 6 voltios más, aquí habrá 6 voltios. En este momento, este MOSFET se va a polarizar. Cuando se polarice, estos 20 voltios van a pasar por aquí. Van a usar un efecto avalancha y van a cruzar por aquí. Entonces ya voy a tener 20 voltios aquí. 20 voltios más 6 voltios serán 26 voltios. Eso es lo que está diciendo el equipo que va a hacer. Bien, y ahora vamos a comprobar que efectivamente el equipo hace esto y cómo funciona el circuito de carga. Vamos a chequear el cargador con un circuito de carga. Así que vamos a parar la clase un minutito mientras que yo preparo la práctica. Voy a dejar de grabar y luego continuamos. Aquí reanudamos con la grabación. Bueno, muchachos, esta placa de aquí es la que estábamos viendo antes.
que es la LAB161P Beta 5WH, que es la que teníamos aquí de 2014, no es tan viejita. Vamos a echarle un vistazo al plano para comprobar que efectivamente podemos seguir las líneas, ¿de acuerdo? Y para ver el plano no es mejor que el propio plano. Entonces, fijaos, aquí tengo el equipo, nos vamos a la 33, a la 32 y vemos el voltaje de entrada PJP101, ¿vale? Y tenemos una bobina PL101, voltaje de entrada, y después de esto pasa a los MOSFET PQ302 y PQ300. Bien, yo creo que podemos habilitar un poco la cámara abajo para ir mirando. Esto se debería ver aquí, y si todo está correcto, nos fijamos que tenemos aquí PJP101. Ven aquí, vamos a señalarlo con PJP101, PL101. Seguimos la línea y nos encontramos con PQ302, que es este, y PQ303, que es este. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el circuito de carga. El circuito de carga, vamos a echarle un vistazo, es el BQ24735, que es PU301. Vamos a ver si somos capaces de encontrarlo aquí. Este circuito de aquí es PU301. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí está PU301, que es este circuito. Lo pondré más grande, más chiquito y tal, para que lo veamos. Esta placa es la correcta. Bien, nosotros hemos dicho que un MOSFET, cuando está polarizado, tiene muy pocos ohmios en la puerta, ¿vale? Así que, como una pequeña práctica para que todo el mundo lo pueda entender, y sobre todo para desmitificar algunas cositas que yo he visto por internet, nosotros vamos a hacer alguna medición. Voy a poner el multímetro, vamos a ponerlo en velocidad alta y en ohmios. Fíjense que voy a bajar esto de aquí. Bueno, aquí tengo esto en ohmios. Si yo junto las puntas, ¿de acuerdo? Aquí me da 0.048. O sea, los ohmios que mide esto con las puntas cogidas son menos de un ohmio, ¿vale? 0 ohmios casi. Fijaos, si este circuito, aquí abajo, vamos a quitar la cámara de en medio, aquí abajo tengo la fuente apagada, podéis ver en la esquina inferior derecha, está en 0, vamos a poner un voltaje de 19 voltios y le vamos a dar. Ahí tenemos 19 voltios, ¿lo ven? 18,98, 19 prácticamente lo mismo. Vamos a hacer la comprobación de que el voltaje en la entrada es correcta. Para eso vamos a poner solamente el microscopio para que quede todo de una manera muy sencilla. Aquí tengo el voltaje de entrada y me fijo que tengo, a ver, los 19 voltios. Vamos a ver, hay que se vea, 19 voltios aquí, ¿de acuerdo? Pongo una buena tierra, que antes no la tenía, y 18,97 y 19 lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pasamos por la bobina no tiene ningún tipo de pérdida de voltaje, 18,97, en el otro lado 18,97. Esto es un osciloscopio, se vería una línea recta, nada de tonterías que se ve por ahí, y nos encontramos con este MOSFET. Este MOSFET, si está trabajando, tenía que tener 6 voltios más en la fuente que en la puerta. Si aquí tengo 19 voltios, en el MOSFET, bueno, tengo aquí una resistencia, por aquí más o menos anda en 20 y pico voltios, 24,8. Bien, vamos a ver qué ocurre. Este MOSFET está ahora mismo polarizado, por lo tanto, entre fuente y drenador tiene que haber prácticamente 0 ohmios. Vamos a medirlo. Con la placa alimentada. Aquí. Ahí. 0 ohmios, ¿de acuerdo? 0.0. Este MOSFET está polarizado. Si apago la fuente, apagué la fuente, miren abajo, que se subió por el voltaje, ahora tengo el MOSFET
con 250 kilos. En la esquina superior derecha se tiene que ver el voltaje, si está pantalla completa, por la pantalla completa. Bien, entonces vuelvo a activar y me encuentro que tengo 0 ohmios. Bien, vamos a pasar a la parte del chat. Bien, vamos a ir al microscopio, al esquema, para ver y que me ayuden con los cálculos, ¿de acuerdo? Quiero que me calculen las cositas. Voy a desactivar el microscopio por aquí, pero primero vamos a hacer las mediciones. Entonces estamos aquí. Tenemos alimentación pin 20 y ACDTEC pin 6. Recuerden que esto lo calculamos antes. Esto eran aproximadamente los 19 voltios que entran y aquí 250 y algo. ¿De acuerdo? Pin 20 y pin 6. Si tengo el pin 20 y el pin 6, automáticamente en el pin 16 tengo que tener 6 voltios exactos. Así que vamos a ir de nuevo al microscopio. Ahí estoy en el microscopio. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ir al circuito de carga, que es este de aquí. Voy a darle un poco más de zoom para que lo podamos ver, o yo al menos, correctamente. Aquí. Y ahí se ve bastante grande, ¿cierto? Y bastante claro. Este es el BQ24737. Vamos a inclinarlo un poquito para que vean cuál es el pin 1. ¿Ven? Si voy a quitar la placa de la alimentación, ven que está abajo desalimentado. Y ven que aquí tengo el pin 1. Tengo una muesca en la placa. Se cuenta al revés de la aguja del reloj. Bien, así que vamos a hacer los cálculos correspondientes. Vamos a ir a ver el pin 1. Tengo una buena tierra, voy a alimentar la placa. En el pin 1 tiene que ver los 19 voltios más o menos. Aquí tengo el diodo OR. ¿Recuerdan este diodo OR? Este PD301, vamos a recordarse. Estamos en el esquema. Aquí tenemos el diodo OR PD301 VIN en este pin número 3. Creo que tenía aproximadamente los 19 voltios, 1897, estaba dando esta fuente, ¿de acuerdo? Y un diodo pierde un poquito de voltaje, así que en el pin 1 habrá una pequeña pérdida. Vamos de nuevo al microscopio. Ahí se ve el voltaje, el pin 3 es este, y 1897, si el diodo funciona, tendrá una pequeña pérdida. Aquí, 18,67, ha perdido un poquito, ¿verdad? 0,3. Y ahora esto pasa a una resistencia de 10 ohmios. Fijaos que la resistencia apenas pierde voltaje. Aquí tenemos los 18 y pico, y aquí la pérdida es minúscula, 0,001. Bien, aquí tengo el condensador, es mejor medir. Este es el pin número 20, alimentación, pero mido aquí. Aquí tengo la alimentación. Luego, recuerden, ¿cuál era el pin de ACDTEC? Era el pin número 6. Vamos a hacer la cuenta. El pin número 6, vamos a ir contando. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el pin número 6. ¿Lo ves? Está serigrafiado. Y aquí tengo un condensador, una resistencia. El pin número 6 estaba calculado. ¿Recuerdan que era 2 voltios y pico? 2,5, 2,6. Vamos a ver cuánto es exactamente la placa esta. 2,56. Vamos a hacer el cálculo exacto. Quiero que hagan el cálculo exacto, porque quiero que vean que se cumple siempre. Esto es matemático, señores. Yo tengo aquí un voltaje de entrada que es 19 voltios, 18,97. Una resistencia de 422 y una resistencia de 66,5. ¿Cuánto es el voltaje en el pin número 6? $2,58. Bueno, tenemos que no es 19 exacto, que es 18,97 y tenemos resistencia con un 1% de margen. Si el cálculo es 2,58 y yo vengo y me pongo a medir y me da, en lugar de 2,58,
me da 2,56 y medio, eso es correcto. ¿De acuerdo? Está claro que no hemos fallado. Bien, vamos a seguir. Si todo es correcto, en el pin 16, tiene que darme 6 voltios. Vamos a contar, y el pin 16 está aquí serigrafiado. ¿Lo ven ahí? Serigrafiado. Vamos a ver en el esquema para que lo vean con claridad. Aquí tengo el pin 16. El pin 16. Tengo aquí un condensador y un diodo PD302. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir al microscopio y vemos que tengo el pin 16 aquí, un condensador y el diodo. Aquí puedo medir el voltaje. Tiene que ser 6 voltios, ¿de acuerdo? Y aquí tengo 6 voltios. Vamos a medirlo aquí. 6 voltios con 0,20 son 6 voltios. Clavado, 6 voltios. Eso es correcto. ¿Qué más hace este equipo? Este equipo tiene que irme, vamos a ver, el datasheet. La hoja de datos me dice que si todo va bien, adelante, si todo está correcto, este equipo me tiene que entregar aquí un drenador abierto, o lo que es lo mismo, entre puerta, perdón, entre fuente, que es tierra, y el drenador, tiene que haber muchos ohmios, porque está abierto el drenador. ¿De acuerdo? Vamos a medirlo en ohmios para que entiendan lo que es el drenador. Olviden de salir del voltaje. Aquí él tiene que enviarme un voltaje de 3 voltios, pero yo no quiero que vean el voltaje. Quiero que entiendan cómo el MOSFET se abre y se cierra, si el AC OK es correcto o no es correcto. Y vamos a comprobar que la matemática se cumple siempre. Y por eso usted puede reparar cualquier cosa siempre que entienda cómo funciona. Vamos a ver. AC OK tiene que ser drenador abierto. Nos pasamos a los ohmios. Ahí pueden ver. Eso de ahí voy a... Aquí tengo overload, ¿de acuerdo? Si me vengo al pin AC OK, que es el pin número 5, lo voy a ver claramente. Estoy aquí y pin número 5. Este de aquí es el pin número 5. Fíjense, pueden contar claramente. Y 3, 4 y 5. Este pin de aquí es el pin número 5. Vamos a verlo en ohmios. ¿Cuánto tengo? 7, 8 kilos. Esto es como un voltaje de 19 voltios. Vamos a poner un voltaje equivocado. Vamos a poner un voltaje, ¿qué les parece? De 14 voltios y pico. ¿Lo ven ahí? 14 voltios y pico me pone el drenador a tierra. Vamos a ver. Estoy pegando los calambrazos terribles. Bueno, 3, 4. Aquí tengo 45 ohmios. 3 voltios, vamos a ponerlo a 14 voltios. Vamos a ponerlo a 19 voltios. Fíjense abajo y arriba cómo se abrió el drenador. Pin número 5, se abrió el drenador. Vamos a ponerlo en 14 voltios. Vamos a ponerlo en 19. Se abrió el drenador. ¿Están comprendiendo qué ocurre? Si no es correcto el voltaje, este drenador se cierra. 30 ohmios prácticamente cero. Se empobrece la luz. Bien, entonces vamos a seguir viendo cosas. Nosotros hemos dicho que tenemos voltaje de entrada, detección de cargador y tenemos voltaje de 6 voltios. Vamos a hacer las preguntas.
No, Orlando, esa medición es en caliente. Aquí todo es en caliente. Fíjate, voy a bajar el voltaje y vamos a hacer preguntas a los muchachos, ¿de acuerdo? Fíjense, está aquí en 19,97. Voy a configurar el voltaje y lo pongo en 17,80. ¿Ven ahí? Mi pregunta es, ¿este voltaje es bueno o malo? No lo sé. ¿Voy a tener 6 voltios aquí o no? 6 voltios en el pin 16. Vamos a poner el esquema. Aquí tengo voltaje de 17 voltios. ACDT, calcúlenlo si quiere. ¿Cuánto voy a tener en Reg N? ¿Voy a tener 6 voltios o no? Que alguien me conteste. Sí, 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 efectivamente. Vamos a ver el microscopio y vamos a ver si tenemos 6 voltios. Aquí. Vamos a ponerlo en voltios, perdón. Todo esto está en caliente, ¿eh? 6 voltios. Bien, vamos a bajar a 14,8 voltios. ¿Voy a tener 6 voltios ahí, sí o no? Ya el voltaje de entrada es 14, no es 20. Tony dice que no, Hugo dice que no, Chiricel dice que sí. Bueno, vamos a ir a medir 6 voltios. ¿Por qué? Vamos a utilizar la hoja de datos. Esto es álgebra booleana, señores. Esto no falla. Él me dice aquí lo siguiente. Vamos a minimizar. El voltaje de entrada se compara con 3,75 y se compara con 3,5, 2,4 y 0,6. Con todo esto se compara. Pero para el enable Reg N solo me interesa que esté por encima de 0,6. Esto no. Esto solamente depende de que sea mayor que 0,6. Al tener 17 voltios, vamos a calcular ACDT. Son 14,76 voltios, 14,2. Y una resistencia de 4,22 y una resistencia de 66,5. ¿Cuánto es? 2 voltios. Onaera dice que 2 voltios. Me fío de él. Nadie lo rebate. Bien, entonces, si tengo por encima de 0,6, voy a tener 6 voltios. Entonces vamos a bajarlo. ¿Qué os parece que lo pongo en... no sé, vamos a ver. Vamos a ponerlo en 8 voltios. Ven, ahí tienen 8 voltios y pico. ¿Tendré 6 voltios? ¿Tendré 6 voltios aquí ahora? Orlando dice que no. Sí, sí. Hagan el cálculo. Hagan el cálculo. Tengo 8,7 voltios aquí. 422 y 66,5. ¿Cuánto da? Un voltio. Un voltio. ¿Un voltio está por encima de 0,6? Sí. Entonces vamos a medirlo. Vamos a ver que esto no falla. Aquí. 6 voltios. Vaya por Dios. Vamos a ver. Vamos a seguir bajando el voltaje. ¿Qué os parece si lo pongo en 6,50? ¿Voy a tener 6 voltios en el LDO, en Reg N? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí todavía. Sí, sí. Hagan el cálculo. Voltaje de entrada, 6 voltios y medio, 422 y 66,8. 0,8 me habéis hecho el cálculo. Fijaos, 0,8 0,8 sigue siendo mayor que 0,6. Por lo tanto, tengo que tener 6 voltios. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Aquí no. ¿Ven? Lo tenemos.
Aquí me dice mi amigo Efraín que el límite es 4 voltios y medio. Y ahora yo te tengo que desmentir. ¿Qué te apuesta a que si bajo de 6 voltios, no tengo 6 voltios ahí? Voy a tener el LDO activo, pero no puedo tener 6 voltios. Fíjate lo que me dice la hoja de datos. Esto es muy importante. Entender la electrónica evita dos cosas. Uno, tener equivocaciones a la hora de medir. Otra, hacer el ridículo cuando das clase. Porque claro, por aquí hay quien da clase y dice muchas tonterías. Entonces, para que esto no ocurra, tienen que entender las cosas. Fíjese lo que me dice aquí. El Reg N dice Linear Regulator Output. Linear Regulator Output son 6 voltios suministrados de VCC. Entonces, fíjate, si tengo un VCC que es menor de 6 voltios, no me puede entregar 6 voltios, me entrará menos. Me entrega, pero no me puede entregar menos, porque un LDO no hace falta ser astronauta. Si es usted astronauta, mejor. Pero un LDO, fíjese, un LDO tiene un voltaje de entrada y sale un voltaje de salida menor. Esto es lo con LDO. Entonces, fíjese, aquí me dice mi amigo Efraín que con 4.4. Y yo le digo a usted que con 4.4, Sergio me dice 4.4, antes me he hecho 4.5 Efraín, es imposible que VIN sea 4.4 y VOUT sea 6. Es un LDO. Voy a tener Reg N, voy a tener. Pero es imposible que me entregue 6 voltios. Fíjense, vamos a ir al microscopio para efectivamente comprobar. Aquí me dicen, aquí tengo 6 voltios y pico. Vamos a hacer una pequeña reducción. Vamos a ponerlo 590. Estos son menos de 6 voltios. ¿Voy a tener LDO? Sí, voy a tener LDO. ¿Voy a tener 6 voltios? Eso es imposible. De todas maneras, hagan el cálculo. Les repito el cálculo. Ahora tengo 5.9 voltios, una resistencia de 422 y una de 66.5. Díganme cuánto es el voltaje ahí. 5.9, 422, 0.8. Muy bien. Recuerden, tiene que estar por encima de 0.6. Pero vamos a hacer la medición. Es imposible que me dé 6 voltios. Vamos a ver. Aquí tengo 5.53, porque un LDO da menos voltaje que el voltaje de entrada. Sí, matemáticamente me va a cumplir esto. Esto de aquí me lo va a cumplir. Pero fíjense, me dice 6 voltios que vienen de VCC. Ahora, cuando yo llego aquí, el equipo me dice claramente, oiga, usted va a tener, si está por encima de 0.8, va a tener Reg N, pero Reg N no es más que un LDO que proviene de VCC. Es imposible que me dé 6 voltios si VCC está por debajo de 6 voltios. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener un poco de picardía aquí. Bien, fíjense, 5 voltios con 87 no me va a permitir nunca en la vida tener el AC OK abierto. ¿De acuerdo? Esto es pin 5. Vamos al microscopio. El pin 5, pues pasamos a ohmios y vemos que en el pin 5, con 5 voltios, nunca en la vida voy a tener el MOSFET con el drenador abierto. Lo tengo casi en tierra, 30 y tantos ohmios. Me voy a poner en 14 voltios. Sigo en tierra, 14 voltios no es suficiente. Para que tenga el voltaje suficiente, tengo que tener por encima de 2.4. Vamos a comprobar eso. Venimos al esquema. Este circuito me dice que AC-good tiene que estar por encima de 2.4. Así que vamos a hacer el cálculo cuánto tiene que ser. Aquí tengo 14.8, 422 y 66.5. ¿Cuánto sale?
2.05, 2.015. Esto es inferior a 2.4. Necesito que esté por encima de 2.4. Vamos a subirlo. Vamos a poner que sean 16 voltios. 16 voltios. Háganme el cálculo. Ahora, aquí tengo 16 voltios. 422 y 66,5. 2.17. Esto no es suficiente. Y como no es suficiente 16 voltios, vamos a hacer la comprobación. Me llego aquí y en ohmios sigo con 35 ohmios. Tengo ese MOSFET a tierra. Vamos a subirlo un poco más. 17 voltios con 50. Hagan el cálculo. Aquí lo tenemos. 17 voltios y medio. 422 y 66,5. 2,38. No tengo el ordenador abierto. Todavía está por debajo de 2.4. Yo quiero que entiendan cómo funciona esto, porque con esto ustedes tienen media reparación hecha cuando tengan un problema de chat. Vamos a ver que efectivamente sigue esto en 30 y pico ohmios. Aquí. ¿De acuerdo? Aquí dice el colega, tiene que estar en 17.8 voltios. Bueno, como 17.8 voltios, depende también de la fuente, de los cables y tal, vamos a ponerlo en 18,20. ¿Qué os parece? 18,20. Háganme el cálculo de 18,20. 18,20, ¿qué significa? 2,48. Esto ya, si todo va bien, cuando yo me mida en ohmios, me debe dar el drenador abierto. Aquí están, 150 kilos. Ya el charger ha dicho que es correcto. Bien, ¿hemos terminado? No, no hemos terminado. Este equipo, ya con esto sí que vamos a terminar, me dice que tiene que entregar 6 voltios más en AC driver que en CMSRC. ¿De acuerdo? AC driver, este de aquí, tiene que ser 6 voltios más que CMSRC. Como estos son, vamos a ponerlo en 19 voltios, 19 y 6 son aproximadamente 25 voltios, aproximadamente. Pero tengo aquí una resistencia en medio y aquí tengo otra. Entonces, aquí tengo una resistencia de 4.12K. Vamos a ver cuánto es CMSRC, que es el pin número este de aquí, o de los MOSFET, y le vamos a sumar 6. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, para que vean que el Chari está trabajando correctamente. Este pin de aquí, vamos a ponerlo en voltios, vamos a ponerlo en el microscopio. Este pin de aquí, el PQ302, es CMSRC, pin 1, 2 y 3. Lo vamos a pinchar aquí y me dice que tengo 18,96. Súmenle 6 voltios. 19 y 6 son aproximadamente 25. ¿De acuerdo? Entonces yo me voy a venir a, por ejemplo, el pin 4 de aquí, que lo tengo aquí. Aquí tengo 24.8, que son 25, porque tengo una resistencia en medio. Bien, vamos a subir un poco el voltaje, para que vean que estos son 6 voltios más. Si yo le pongo el voltaje de 22 voltios, ahí, más 6 voltios más, 27. ¿Lo ven? Vamos a ponerle que sea 21. 21 voltios. Ahí, 26 y pico. Estoy dando efectivamente lo que me ha dicho el equipo que haga. Este circuito me ha dicho que va a tener 6 voltios más que CMSRC. Yo subo el voltaje de CMSRC y aquí tengo 6 voltios más. Y lo hemos visto en la práctica. Bien, entonces, si yo tengo un circuito que tengo el voltaje correcto en la entrada, tengo el voltaje detectado correcto, tengo una COK correcto, el SRN es correcto, porque si no la COK no se va. Y no tengo los 6 voltios de aquí, este circuito está roto y hay que sustituirlo. Bueno, este circuito también es capaz de detectar a través de este pin cortocircuito detrás de la línea. Pero bueno, yo creo que con esto
hemos visto cómo el equipo chequea el cargador, lo hemos visto en una placa de verdad y en otras dos placas, digamos, de... Y con esto acabamos la práctica esta y lo hemos visto. Déjame que active esa cámara, porque sé que me da pillada. Bueno, ya con esto lo cierro aquí y voy a activar la cámara del Zoom. Bueno, muchachos, con esto, a ver si debería verme, ¿no? Álvaro, estamos viendo el escritorio en Sí, este momento sí, sí. de la compu. Voy a desactivar la... Es que cuando pones el OBS con el Zoom y eso a veces da algún problemilla. ¿Querés capaz que dejar de compartir y volver a... Sí, sí, sí. No sé. Muy buena la clase, Álvaro, la Espero que te verdad. haya gustado. Esto es sencillo. Todos los equipos hacen esto y todos los equipos, muchachos, todos los equipos hacen esto. Un iPhone, una patineta, todo lo que tenga batería, cumpla con la normativa. Hombre, si usted se diseña un aparato que no tenga algo así, pues no lo hará. Pero todo lo que cumpla la normativa europea o estadounidense, prácticamente en todo el mundo, tiene que cumplir este tipo de normativa. Tengo que chequear el cargador. ¿Por qué? Porque las baterías explotan. Y para evitar problemas de que se incendia la casa, que te mate un niño o lo que sea, entonces estos equipos chequean el cargador. Lo hemos visto dentro del charger, fuera del charger, en un circuito que eleva 24 voltios y en un circuito que lo único que hace es dejar pasar el voltaje. Y con esto, para mí, acaba la clase y yo voy a dejar de grabar ya. Muy bueno. Si querés dejar un momentito más la grabación, Álvaro, que nos gustaría que nos cuentes para todos los presentes y para que salga en la grabación también, ¿qué oportunidad hay de cursar contigo?